local de la Alcaldía de Bogotá, como tampoco, y hago énfasis en este punto, es un debate sobre el día sin carro ni los nobles propósitos que animan a esta iniciativa. Por otro lado, quiero hacer también una afirmación personal. Por supuesto que le reconocemos logros a la administración del doctor Gustavo Petro. Este no es un debate destructivo. Doctor Petro ha tenido importantes logros, por ejemplo, en materia de desarme, reduciendo considerablemente el número de homicidios en la ciudad. Estamos en un bajo o en un punto histórico. También reconozco puntos como el mínimo vital de agua, que hoy alivia la carga de servicios públicos de los bogotanos más desfavorecidos. Este debate, su propósito, su finalidad es, honorables representantes, recoger la voz de millones de ciudadanos que sienten que la vida se les está yendo en un vehículo. Se les está yendo en un vehículo de transporte privado, de transporte público, en una motocicleta, en un bus, pero a los bogotanos, a los habitantes de Bogotá se les está yendo la vida transportándose de su trabajo a su casa. Los ciudadanos están desesperados, casi resignados a tener que padecer una vida que se ha convertido en un infierno ante la imposibilidad de movilizarse en esta ciudad. Este debate también recoge la voz de los principales dirigentes locales de la ciudad de Bogotá, de los ediles que hoy nos acompañan de diferentes partidos. Recoge la voz de un primer nivel de democracia, que son las juntas administradoras locales, el primer nivel de atención al público de la democracia, que son los ediles de Bogotá, que representan ese nivel de representación a donde llegan los ciudadanos y les golpean en su casa para exigirles soluciones a todos los problemas que padece la ciudadanía en el día tras día. A una representación democrática que no tiene voz, que no tiene acogida en la administración central de la alcaldía, que no tienen capacidad hoy para remediar los problemas de reparcheo, porque el distrito les quitó los recursos, pretendiendo ejecutarlos a nivel central. Pero esta voz, aquí también recogemos la voz del Congreso de la República, porque el doctor Gustavo Petro no es ni ha sido invitado, sino que ha sido citado. Y me parece que sentamos un precedente muy importante de control político a la rama ejecutiva que no solamente se conforma por la rama ejecutiva del orden nacional, sino también por los alcaldes y gobernadores del país. Tal vez antes de 1886 no tenía sentido citar a los alcaldes, dado que eran simples extensiones del ministro del Interior, simples extensiones de la rama ejecutiva nacional que los designaba o los revocaba de su cargo. Hoy los alcaldes y los gobernadores son autoridades del orden departamental y municipal elegidas, son rama ejecutiva, y la rama ejecutiva por principio constitucional debe someterse al control político del Congreso de la República. Espero, respetados colegas, que esto sirva de precedente para que muchos gobernadores y alcaldes del país sean citados aquí al Congreso para representar la voz de millones de ciudadanos que quieren que estos rindan cuentas ante esta asamblea. Aquí lo que queremos es hacer un balance, todas las bancadas, independientemente de nuestra afiliación política, de nuestras diferencias políticas. Queremos hacer un balance de los 4 años de gestión en materia de movilidad, pero también queremos observar los problemas históricos, heredados, recibidos por la administración del doctor Gustavo Petro. Queremos saber qué prometió, a qué se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo, qué hizo, qué hay y qué no hay hoy en día. El reto que asumió el doctor Petro cuando asumió la alcaldía era muy grande, y queremos observar si efectivamente
se ha cumplido o se cumplieron las expectativas. Somos más de 16 representantes a la Cámara Los Citantes. Nos acompañan los principales gremios de Bogotá. Y este debate básicamente se divide en 3 partes para precisar la metodología que emplearemos. 3 bloques temáticos. Un primer bloque se refiere a la movilidad en general, en donde intervendrán los representantes Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, Olga Lucía Velázquez del Partido Liberal y la representante Esperanza Pinzón del Centro Democrático y el suscrito. En este bloque haremos una introducción general sobre la situación de movilidad, se hablará de la situación de seguridad en el transporte público de Bogotá, se hablará del SITP, de la accidentalidad. En un segundo bloque temático hablaremos del día sin carro y su impacto en la movilidad. Como precisábamos, el objeto de este debate no es el día sin carro. El propósito de este debate es la movilidad en Bogotá. No obstante, es importante observar y estudiar el impacto que tiene el día sin carro y la finalidad que cumple el día sin carro. Allí intervendrá la representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, donde hará un análisis del impacto social de esta jornada. La doctora Angélica Lozano, que hablará sobre los importantes efectos que tiene esta figura en la movilidad y básicamente en la pedagogía. El representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, que hablará del medio ambiente y el día sin carro. La doctora Clara Rojas, del Partido Liberal, también hará referencia al medio ambiente. Y la doctora Tatiana Cabello, del Centro Democrático, el impacto económico, y el doctor Inti Asprilla, finalmente, sobre el impacto de la implementación del día sin carro. Y ahí entraremos en un tercer bloque que se refiere a la infraestructura. Aquí intervendrán los doctores representantes Carlos Guevara, del Partido Mira, sobre los proyectos estratégicos de movilidad y su implementación y SITP. El doctor Alirio Uribe, del Polo Democrático. El representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, sobre malla vial y semaforización. Y finalmente el doctor Samuel Hoyos, sobre malla vial y vías de acceso. Luego intervendrán los gremios más representativos en sesión informal. Intervendrá FENALCO, intervendrá la ANDI, que hacen parte del Comité Intergremial de la Ciudad de Bogotá, para finalmente cerrar ya con la intervención de los citados, los funcionarios del Gobierno Nacional, la ministra de Transporte y demás, y naturalmente el señor alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Petro. Y como se cierran todos los debates de control político, finalmente pues habrán unas conclusiones. Esa es la metodología, respetada presidenta. Sí, representante. Inicia su intervención, representante Lara. Muchas gracias, presidenta. Mi intervención muy brevemente va a ser un barrido y un diagnóstico del reto que asumió el doctor Gustavo Petro cuando llegó a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál era la situación que enfrentaba? ¿Cuál es la situación actual? ¿A qué se comprometió? ¿Qué cumplió? ¿Y cuáles son los grandes retos que tenemos en la ciudad de Bogotá? Revisemos puntualmente la situación que hoy vive Bogotá con la siguiente presentación, por favor. Como ustedes pueden observar, Bogotá es una ciudad de 8.500.000 habitantes, con un crecimiento poblacional del 84% en los últimos 30 años y del 987% en los últimos 60. El tiempo de viaje promedio en Bogotá es superior a 1 hora. Existen 1.450.000 vehículos, 18.000 buses y 52.000 taxis para 16.000 carriles de vía. Cuanto más aumenta el PIB de Bogotá, el PIB per cápita,
pues más aumenta el número de vehículos, dado que, como demuestra la experiencia de todos los países del mundo, entre más aumentan los ingresos de los ciudadanos, pues aumenta muchísimo más el número de vehículos. Miremos, por ejemplo, la situación del número de vehículos que tenemos hoy. La anterior. Tenemos la siguiente, por favor. Tenemos hoy en día 1.389.000 vehículos para, básicamente, 379.000 motos. Si ustedes se fijan, año tras año, crece en Bogotá el parque de automotor, es decir, el número de vehículos en un 10%. Es decir, cada año tenemos 10% más de vehículos, pero cada año tenemos 36% más de motos. Es decir, estamos ante una situación crítica que nos obliga a tomar medidas drásticas para mejorar la movilidad de los ciudadanos. Si ustedes se fijan, en 2003, en Bogotá no habían menos de 500.000 vehículos. 2003 es la fecha en que se contrataron las últimas troncales de Transmilenio. Hoy tenemos 1.339.000. Y el número de motos es impresionante porque crece en un 36%. Siguiente. Es decir, que si no hacemos algo ya, el colapso será aún mayor. Siguiente, por favor. Miremos básicamente la composición por estratos sociales del número de vehículos. Claramente, el transporte público es mucho mayor en el estrato 1, estrato 2, estrato 3 que la utilización del automóvil en los estratos 5 y 6. Sin embargo... Perdón, representante Lara, un segundo. Queremos darle la bienvenida al señor alcalde de Bogotá, doctor Gustavo Petro, registrar su presencia en este recinto. Por favor, representante, siga con su intervención. Placido con su presencia. Es decir, como podemos observar, esta es la composición que tenemos hoy en día. Esto nos indica lo siguiente, que el 65% de los automóviles de Bogotá pertenecen a personas que viven en los estratos 2 y 3 de Bogotá. Es decir, el automóvil dejó de ser un lujo o dejó de ser hace mucho tiempo un factor estrictamente asociado a los estratos más favorecidos. El 83% de las personas hoy censadas, estrato 1, 2 y 3, son personas que no tienen vehículo. De continuar en una senda de crecimiento económico, de continuar mejorando las condiciones económicas de la población en general, este 83% irá adquiriendo progresivamente vehículos y motos, lo que naturalmente anuncia una tendencia hacia la saturación de vehículos y motos en Bogotá. Es decir, se anuncia, se vislumbra una situación absolutamente crítica para Bogotá que demanda medidas muy urgentes. Como ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva, Bogotá es nada menos y nada más la ciudad con mayor tiempo de desplazamiento por habitante en toda América Latina y es una de las ciudades del mundo, por lo menos en estas ciudades con las que fue comparada, con mayor tiempo de desplazamiento. Esta gráfica es absolutamente escandalosa. Tiempo promedio de desplazamiento en Bogotá es de 64 minutos. El de Caracas, que es una ciudad también caótica, es de 55 minutos. El de Ciudad de México, que es una ciudad 3 o 4 veces más grande que Bogotá, tiene un promedio de desplazamiento de 43 minutos. Lima de 41 minutos, Sao Paulo de 40, Santiago de 38. Y ahí podrán ustedes observar ya las capitales europeas o de Norteamérica o de otros lugares del mundo en donde el desplazamiento es muchísimo menor. Por eso decimos, señor alcalde, que a los ciudadanos se les está yendo la vida en un vehículo. ¿Qué se necesita básicamente para reducir estos tiempos de desplazamiento? ¿Qué dicen los expertos? Porque Bogotá está sobrediagnosticada. Aquí no hay que inventar la rueda. Para poder bajar los tiempos, pueden observar ustedes en la gráfica
Se necesita, por ejemplo, en un primer término, terminar de implementar el sistema integrado de transporte masivo, con un sistema inteligente de transporte, que más adelante veremos en qué consiste, semaforización inteligente. Esos dos sistemas, de acuerdo con los expertos, pueden reducir el tiempo de viaje en Bogotá a 52 minutos, pero naturalmente implica efectivamente terminar de implementar el SITP, que como veremos más adelante, todavía muestra retrasos, y por supuesto hacer algo que no se hizo en la administración desafortunadamente, que es básicamente ofrecerle a los bogotanos un sistema inteligente de transporte. Una vez se toman esas dos medidas, si se implementan los cobros por congestión y se construye la troncal de Transmilenio más importante, que es la troncal de la avenida Boyacá, se estiman los expertos que el tiempo de desplazamiento puede reducirse a 36 minutos. Y si a eso le sumamos el metro de Bogotá, Bogotá llegaría a unos tiempos de desplazamiento de 34 minutos. Esto básicamente para señalar que la solución, que lo que se necesita hacer en Bogotá, pues ya está diagnosticado. Aquí no hay que inventar la rueda, esto ya ha sido analizado, los expertos coinciden. Lo que se necesita es ejecución y buenas políticas por parte de la administración de Bogotá y por supuesto el acompañamiento del gobierno nacional. Una vez ese diagnóstico, nos hacemos la siguiente pregunta, señor alcalde, la siguiente afirmación. El reto que se asumió hace 4 años era muy grande, pero desafortunadamente la administración distrital no estuvo a la altura de ese reto, de esta situación de crisis. Miremoslo ítem por ítem, problemática por problemática. La fase 1 y la fase 2 de Transmilenio se hicieron básicamente en las administraciones Mocus y Peñalosa. En esa época avanzó rápidamente el sistema de transporte masivo, convirtiéndose en un orgullo de la ciudadanía. En 2003, en el plan marco del sistema de Transmilenio, se establecieron unas metas que debieron haberse cumplido para estas épocas, para 2014, para 2015. De acuerdo con el ritmo con el que se inició el sistema de transporte masivo en Bogotá, se estableció que Bogotá debía haber llegado a la construcción de los siguientes troncales de Transmilenio. La de la carrera 10ª, que se contrató en 2003, la carrera 10ª y la 26 fueron las dos últimas troncales contratadas por la alcaldía de Bogotá en 2003, alcaldía de Lucho Garzón. Una solución para la carrera 7ª, que nunca se hizo. Otra para la avenida Boyacá, que como veremos más en detalle, nunca se hizo cuando ya debía haberse terminado. La de la avenida 68, en donde ni siquiera existen estudios. Y nada menos y nada más que la de la calle 13, el principal eje logístico de la ciudad de Bogotá, que es por donde sale la carga. Es decir, de esas metas que se establecieron en 2003, apenas se cumplieron 2. Y naturalmente, pensándose también que se habría construido la avenida longitudinal para estos momentos, uno de los ejes más necesarios en esta ciudad, en donde por supuesto se construiría también una troncal de Transmilenio. En otras palabras, ¿qué tenemos? Deberíamos tener cerca de 300 kilómetros de troncales de Transmilenio, pero desde 2003, desde hace 8 años, básicamente, desde 2003 y desde hace 8 años no se construye una sola troncal nueva en Bogotá. Y para colmo de males, de acuerdo con el IDU, si ustedes observan la primera gráfica, el estado de la malla vial de Transmilenio en buen estado llega apenas a los 105 kilómetros, mientras que el regular, que es el amarillo, es grande y el rojo, por supuesto, es en estado crítico. Ya entrando más en materia del plan de desarrollo Bogotá Humana del alcalde doctor Gustavo Petro, miremos cuáles fueron las metas, qué se cumplió y qué no se hizo. El gran reto cuando llegó la administración Bogotá Humana del doctor Gustavo Petro fue construir el más importante de los ejes de Transmilenio, que es la avenida Boyacá. La avenida Boyacá son 34 kilómetros,
une oriente con occidente y une el norte con el sur de Bogotá. Esta vía debería estar hecha, sin embargo apenas tenemos una prefactibilidad, cumplimiento en rojo. No se cumplió, doctor Petro. La avenida 68, que debería en el plan de desarrollo estar ya hechos los diseños, nos encontramos hoy que estamos sin estudios, es decir, meta del plan de desarrollo que fue incumplida. En materia de conexiones, se debió haber construido la Avenida de las Américas, Puente Aranda a NQS, no se construyó. La Avenida Villavicencio, Portal Tunal a NQS, no se construyó. Y en materia de extensiones de las troncales existentes, la de la calle 80, tampoco se hizo. Y el mejoramiento y adecuación Molinos a Portal de Usme tampoco se hizo, a pesar, como pueden observar ustedes en esta gráfica, de que los recursos fueron aprobados, de que los recursos están. Aquí vemos básicamente que los recursos están, porque el cupo de endeudamiento fue aprobado por un valor de casi 1.5 billones de pesos para que estas obras se construyeran. Y no se hicieron. Revisemos para que ustedes puedan visualizar en un mapa la importancia de estas obras que se dejaron de hacer. Esta es, respetados colegas, la troncal de la Boyacá. Esta troncal se estima puede mover 670.000 bogotanos al día. Es decir, esta troncal puede movilizar en un día lo mismo que se presupuesta puede llegar a movilizar la línea de metro que se quiere. $40.000. Representante Lara, tiene un minuto para concluir, según cómo está la organización del orden del debate. Pero me falta mucho, debe un poquito más de tiempo porque el balance es grande. Ese es el balance y esas son las vías. La avenida Boyacá, esa es la 68, esa es la extensión Américas Puente Aranda, que no se hizo, la troncal NQS, Tunal NQS, perdón. Hay mucho para hablar, sí. Representante, ustedes, la bancada de Bogotá, tomaron la decisión cómo iban a organizar el debate. Yo los apoyé, pero les pido que respeto frente al uso del tiempo. Entonces, Clara fue la persona encargada. Me dice aquí el señor secretario que la representante Clara Rojas le cede sus 10 minutos. Gracias, muchas gracias, representante. Estas son básicamente las troncales que no se construyeron. Y vamos a ver cuál fue la historia de improvisación respecto de la troncal de la Boyacá. Miren ustedes, se anuncia, como muestra esta diapositiva, la construcción de la avenida Boyacá en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana. En 2012 se anuncia la terminación de estudios para 2013. Apertura de licitación y funcionamiento para mediados de 2015, como consta en los diferentes medios de comunicación en donde se pronunció el doctor Petro, con un costo de $10 millones por kilómetro. En 2013 el alcalde habla de realizar las obras por concesión. Seguimos en 2013 sin los estudios definitivos anunciados en 2012. En 2014, el IDU inicia estudios definitivos. Sin embargo, el costo del metro pone en duda, a partir de 2014, si se construye o no esta troncal. El alcalde Petro se pronuncia en diferentes medios hablando sobre el aplazamiento o cancelación de la troncal. Y en 2015, la alcaldía dice que sabremos en mayo de 2015, es decir, ya, si se podrá hacer o no esta importantísima troncal. Pero no solamente ha habido improvisación, no solamente ha habido mala o pésima ejecución en la construcción de las troncales. Miremos lo que pasó durante esta administración con algo tan sensible, doctor Oscar Darío, como la continuación o la renegociación de los contratos de Transmilenio.
que este es un tema, creo yo, sobre el cual la opinión pública no se ha concentrado lo suficiente, los medios y el Congreso y tal vez los organismos de control. Cuando llegue el alcalde Petro, tenía la opción de adelantar en un año una licitación sin duda compleja o de dejar pasar el tiempo y renegociar directamente con los contratistas que tenían un contrato de 850.000 kilómetros promedio bus, que es algo así parecido a 10 años, los contratos de la fase 1. Naturalmente que lo deseable es una licitación en donde entran nuevos operadores en nuevas condiciones mucho más favorables para los bogotanos y que hubieran permitido bajar el precio de los pasajes de Transmilenio. Sin embargo, no se hizo licitación. Se dejó pasar el tiempo y básicamente con la amenaza latente de dejar a Bogotá sin sistema de transporte, pues se negociaron en pésimas condiciones para la ciudad esta extensión del contrato por 3 años más, 240.000 más. El distrito dice que eso le significó un ahorro de 76.000 millones de pesos, pero yo les hago, respetados congresistas, la siguiente reflexión. ¿Cuál es la tasa de inversión y retorno? Es decir, ¿cuál es la utilidad para los operadores de Transmilenio cuando ya pagaron los buses, ya pagaron sus activos y cuando claramente tienen un negocio que no ofrece ningún riesgo porque es un monopolio? ¿Cuál es la tasa de inversión y retorno hoy? ¿Cuál es la utilidad de estos operadores? ¿Y cuánto no nos hubiéramos ahorrado aquí en Bogotá para poder subsidiar políticas acertadas como la del subsidio de la tarifa de adulto mayor, alcalde? ¿Cuánto no nos hubiéramos podido ahorrar de presupuesto? ¿O cuánto no nos hubiéramos podido ahorrar de políticas que sí son equivocadas, alcalde? Como por ejemplo el subsidio de Laura Valle. Revisemos. Siguiente. Que le ha costado a los bogotanos, al erario de Bogotá, 70.000 millones de pesos al año. En un subsidio que, a diferencia del subsidio del adulto mayor, no está focalizado. Porque los subsidios, señor viceministro, son buenos cuando están focalizados, cuando llegan al estrato 1, al CISBEN 1, al CISBEN cuando llegan al estrato 2 o cuando llegan al adulto mayor. Pero este subsidio de Laura Valle no sabemos a quién le llega y no tenemos ningún informe que nos diga si esta medida ha sido acertada, si realmente ha modificado los hábitos de desplazamiento de los bogotanos. Miremos qué ha pasado con el sistema integrado de transporte masivo en este amplio balance, y les agradezco, respetados colegas, su paciencia para poder hacer algo global e integral. El sistema integrado de transporte masivo debió haber entrado en operación desde 2011. Es decir, aquí solo debían existir hoy en día los buses del sistema articulado, del sistema de transporte masivo. Pero no se hizo. No entró tampoco en 2013, tampoco en 2014, a pesar de todos los anuncios que hizo durante estos 4 años la administración. Y hoy tenemos implementado apenas el 79% de los buses, apenas 34% de la chatarrización, 70% de las rutas. Y hoy seguimos subsidiando a los operadores del sistema integrado de transporte masivo, cuando no son rentables y en general no son rentables porque no se han retirado los buses antiguos, los buses del sistema anterior. Otra expresión, otro resultado lamentablemente pobre de la administración. Y ahora entremos al asunto del metro, que por supuesto es o concentra la atención y la expectativa, la ilusión de millones de ciudadanos. Un metro, lamentablemente, que en las condiciones en que se están planteando, me temo, quedará en una simple ilusión y tal vez nunca se concrete. Inicialmente se habló de 27 estaciones, de la calle 127 a Portal Américas, 100% subterráneo, 27 kilómetros de longitud entre 15 y 25 metros de profundidad. De acuerdo con los anuncios del señor alcalde, ya no tendría 27, sino 21 kilómetros de extensión, totalmente subterráneos. Sin embargo, esta ilusión, si la empezamos a desnudar, si empezamos a mirar la realidad, la factibilidad, la viabilidad de esta propuesta, nos damos cuenta que lamentablemente, tal vez en estas condiciones, nunca se haga. Por simplemente los números, la viabilidad financiera.
Este metro terminaría costando 14,5 billones de pesos, anunció ayer el señor alcalde, más 6 billones de costos financieros. Estamos hablando de nada menos y nada más que 21 billones de pesos para 27 o 21 kilómetros de extensión que tendría este metro. Es decir, estamos hablando, ténganse bien, de 475 millones de dólares el costo por kilómetro de metro. Tal vez uno de los metros más costosos del mundo. Dicen los expertos que un metro puede llegar a costar 150, 200 millones de dólares, pero 475 millones de dólares puede convertir al metro de Bogotá, tal como está diseñado y planeado, en uno de los metros más costosos del mundo. Y me pregunto yo, ¿es esto sostenible para Bogotá? Porque es que aquí ni siquiera se tienen en cuenta los sobrecostos que siempre aparecen en este tipo de obras. ¿Cuál es la viabilidad financiera? ¿Puedes Bogotá y la nación sostener un metro de 475 millones de dólares kilómetro? ¿Qué va a pasar con los recursos que necesita Bogotá para hacer las troncales de Transmilenio adicionales? Para terminar el SITP, para terminar la chatarrización. ¿Qué va a pasar con los recursos que necesitamos para hacer la troncal de la 68, la troncal de la avenida Boyacá? Vamos a hipotecar el futuro de Bogotá 20, 30 años sin sistema de transporte masivo en los ejes que van de norte a sur y que integran el oriente y el occidente, que es la verdadera línea de división que existe hoy en Bogotá. Y miremos un poco los recursos. Gestión del suelo, 4,9 billones de pesos. ¿No es esto un poco jugar con las ilusiones? ¿Qué significa esa gestión del suelo? La valorización inmobiliaria, los centros comerciales que se van a construir alrededor de las estaciones. Tenemos la capacidad administrativa para llevar a cabo estos proyectos gigantescos, doctor Oscar Darío, y que exigen de una administración que sepa y que integre la lógica de negocios para realmente proyectarlo como algo viable. Y más complejo aún, se estima que en la tarifa al usuario se van a recoger 2,7 billones de pesos. Básicamente la tarifa al usuario pagará el material rodante, talleres y cocheras. Se entiende, respetados funcionarios, que la tarifa pueda pagar un sistema de transporte masivo como Transmilenio, son articulados, pero puede pagar la tarifa exclusivamente la operación rodante, los trenes. ¿Cuál es el costo financiero de 2,7 billones de pesos, de 1.000 millones de euros? ¿Puede la tarifa de los bogotanos, de una línea que transporta 600.000, 700.000, seamos optimistas, 1 millón de personas, financiar esa operación? Y les hago yo una pregunta: ¿qué metro del mundo no subsidia su tarifa? Y aquí se aprobó hoy en el plan de desarrollo que la tarifa no puede ser subsidiada por la nación. ¿Bogotá va a subsidiar una línea de metro? ¿Va a subsidiar la tarifa de esta línea de metro? ¿Tenemos la proyección financiera? Permítanme seriamente dudar de esta hipótesis, señor alcalde. Y miremos y comparemos, siguiente, dejémoslo ahí por favor, miremos y comparemos, porque es que es un contraste abrumador el costo de 1 kilómetro de metro con el costo de 1 kilómetro de Transmilenio. La fase 1, en promedio, en millones de pesos constantes, 2003 costó 20.000 millones de pesos. Pongámosle que hoy costara, no sé, 15.000, perdón, 25.000, 30.000, estamos hablando, no sé, 15 millones de dólares. Y miremos lo que nos costó la fase 2, que naturalmente fue más costosa, perdónme la redundancia, por diferentes aspectos, por las vías, porque, en fin, por diferentes hechos que no vamos a entrar a detallar. Básicamente un costo promedio de 30 millones de dólares. 1 kilómetro de fase 2 de unas troncales de Transmilenio que transportan algo muy parecido a lo que transporta una línea del metro, cuesta 30 millones de dólares. 1 kilómetro equivalente de este metro que nos proponen cuesta 475 millones de dólares, incluyendo costos financieros. Todos queremos transporte. A todos nos gustaría de pronto tener, no sé, un carro muy bueno, pero nos damos cuenta que solo podemos tener un carro menos bueno.
A alguien le gustaría tener una moto de gran cilindraje, pero nos damos cuenta que solo podemos tener una moto más pequeña. ¿Vamos a pagar por este metro tan extremadamente costoso, tal como lo están planteando? Porque es que si pagamos este metro, pues nos quedamos básicamente sin Transmilenio, posiblemente sin los cables, sin ciclocarriles, sin ciclorrutas y sin SITP. ¿Porque dónde vamos a sacar plata para chatarrizar? Y nos quedamos básicamente con algo sumamente lujoso, pero que apenas cubre a un pequeño sector de la ciudad, que es este metro extremadamente costoso de 475 millones de dólares. Miremos otro hecho, miremos otra política que fracasó literalmente: el sistema inteligente de tránsito. No hablo del cobro por congestión porque ni siquiera existió, no se planteó más allá de un simple discurso. ¿En qué consiste el sistema inteligente de tránsito? Manejo avanzado del tráfico, semaforización inteligente, semáforos adaptativos que se adaptan al tránsito, al tráfico. Si hay muchos carros, cambian de color y se prenden otros. Un sistema de información al viajero, un sistema de control de vehículos. Es decir, se estima que la congestión en Bogotá puede llegar a disminuir hasta en un 20% con un sistema de semaforización inteligente, que no es costoso. Puede llegar a costar 150, 130 millones de dólares, que es pues una tercera parte casi del costo de 1 kilómetro de metro. Puede llegar a reducir en 10 minutos menos por viaje diario la situación de muchos ciudadanos, 3,5 días menos de viaje al año para los bogotanos. ¿Y cuál es la crónica de la ineficiencia ante esta importante medida que esperábamos los bogotanos? Fíjense ustedes, en 2009 la primera licitación se cae por acusaciones de fraude por parte del señor Sara Anticorrupción. En el convenio 1029-2010 entre la ETB para la realización de un sistema integrado de tránsito para Bogotá, en 2011 se suspende la licitación por problemas de modificación de la adenda. Frustrado otra vez el intento 2011 sin licitación. En 2013 se solicitó liquidar el convenio. La ETB sigue, hasta donde sabemos, sin hacer la devolución del dinero, 32.500 millones de pesos. En 2015, fíjense ustedes, crónica de una ineficiencia anunciada, seguimos sin un sistema integrado de tránsito en Bogotá y, por supuesto, sin una fecha de cuándo lo tendremos. Y ya para terminar, respetados colegas, miremos básicamente la situación que se presenta en Bogotá y sus zonas de conurbación y la amenaza que estamos enfrentando tan grave y crítica para el futuro de la ciudad. Estos son los índices de densidad de la ciudad de Bogotá. Podemos observar un sur con una densidad muy alta y naturalmente una zona de Engativá con una densidad muy alta y unos puntos del norte de Bogotá. El POT de Bogotá del señor alcalde, básicamente vamos a simplificarlo con su venia alcalde, vamos a simplificarlo al punto del centro extendido. La medida es sana, alcalde, es muy importante sin lugar a dudas redensificar muchas zonas de Bogotá, porque se ofrecen más servicios, porque están más al alcance de la ciudadanía y porque no estamos creando una ciudad de discriminación que manda a los más pobres a la periferia. Sin embargo, alcalde, las cosas en su justa medida. No todo puede ser y no todo se puede hacer de la mañana redensificando y no todo se puede hacer excluyendo la extensión de Bogotá hacia sus zonas periféricas. Un justo equilibrio es necesario mientras se va concretando esta realidad del centro ampliado. Básicamente el POT, ¿qué hizo? Se limitó el área de expansión de la ciudad a 700 hectáreas en el norte. En los planos, el área de expansión sigue igual, la diferencia está en el señalamiento del suelo de Usme como suelo de protección. Y ahora básicamente se propone que Bogotá crezca única y exclusivamente mediante la renovación urbana. Sin duda, una intención loable, pero con muchas dificultades de implementación, señor alcalde, y con efectos colaterales supremamente graves para el futuro de Bogotá y de su sabana. Se puede concentrar, se puede redensificar el centro con el actual estado de la malla vial arterial. Miremos el estado actual de la malla vial arterial: 70% bueno, 17% regular, 13% malo. Se puede redensificar con el actual estado de la malla vial intermedia: malo 33%, regular 13%. Pero se puede redensificar en Bogotá con un estado de la malla vial local en un 55%.
Yo les hago esa pregunta. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles han sido los esfuerzos de la administración para resolver esta situación de la malla vial en Bogotá? Pues básicamente el distrito centralizó la ejecución de esos recursos, lamentablemente, porque priva de una de las tomas de decisión más importantes en la democracia local, porque yo creo en la descentralización, que es la posibilidad de que quienes elige el ciudadano, su primer nivel de contacto con la democracia, de donde se espera un mínimo de eficiencia, de eficacia, pueda también decidir cómo pavimentar sus vías. Me dirán, es que hay corrupción. Yo digo, pues contrólenla, pero la corrupción o la lucha contra la corrupción. Estoy terminando. Representante Lara, quiero comentarle que ustedes pasaron una propuesta de la organización, ya lleva 30 minutos, faltan 13 representantes más por intervenir. Moción de orden para el representante Óscar Ospina. Con todo respeto, señora presidenta y doctor Lara, las reglas de juego en los debates han sido claras. A nosotros, a la Alianza Verde, le dieron hace 8 días 1 hora a los expositores, 1 hora, a todos los expositores de la Alianza Verde. Entonces creo que debe ser 1 hora que debe tener el compañero para exponer, para que empiecen los demás. Esas son las reglas que han habido aquí en todos los debates. Y entonces resulta que aquí hay 13 citantes y si cada uno va a demorar 1 hora, entonces aquí no salimos ni dentro de 8 días. Entonces me parece que hay que ponerle orden, señora presidenta, para los que tenemos interés en escuchar, que no somos expositores, pero que nos interesa mucho la capital, que entonces se nos permita, porque de lo contrario no vamos a poder escuchar a los demás compañeros, que son 13 creo, que están inscritos como citantes. Gracias a usted, representante Óscar Ospina, y sabemos de la importancia del debate, pero representante Rodrigo Lara, 1 minuto para terminar su intervención, para que los demás compañeros continúen. Bueno, presidenta, básicamente esa política de centro urbano, de centro ampliado a las fuerzas, doctor Petro, está creando por falta de terrenos un sobrecosto del metro cuadrado en Bogotá y está deteriorando los municipios vecinos. Rápidamente miremos el mapa. Esta es la zona de Funza, Mosquera, Madrid, Faca y Chía. De seguir elevando los costos, de seguir prohibiendo o dificultando tanto la construcción en Bogotá con unas políticas del POT aplicadas a los hachazos, se puede básicamente llevar a que toda la sabana de Bogotá termine en un proceso de conurbación, como lo fue Cedritos hace 40 años, que se acabe la sabana de Bogotá y que terminemos como Ciudad de México. Pero más grave aún, eso es lo que está ocurriendo. Está creciendo desordenadamente la ciudad y lamentablemente, por falta de cultura de previsibilidad, estamos impidiendo la construcción de los ejes viales que necesitamos para integrar las zonas de conurbación de Chía, de Funza, de Mosquera, como la avenida Ló, la extensión de las ciudades de Cali, la avenida El Polo y los Arrayanes. Eso es básicamente los efectos que se están causando y lamentamos que no se está facilitando ni la construcción de vías de acceso, como lo expondrán mis compañeros más adelante, sino que se está haciendo muy difícil hacer esas vías de acceso, sino que ejes viales nuevos, fundamentales para Bogotá, doctor Petro, hoy en día están en el congelador, lamentablemente. Gracias, representante Rodrigo Lara. Ya ha sido suficiente el tiempo, 35 minutos y quedan más personas por intervenir. Concluya, representante. Básicamente eso, señor alcalde. Mire, este es un debate de verdad con la mejor intención. Aquí nuestro propósito no es macartizar su gestión, nuestro propósito no es, ni más faltaba, de una persecución, y se lo digo de una forma, se lo digo personalmente. Yo fui muy crítico de la decisión del procurador cuando pretendió destituirlo. Fui supremamente crítico de la decisión de integrantes de mi partido que básicamente censuraron su decisión de integrar la recolección de basuras como una política del distrito. Me parece que es una decisión soberana. Aquí al alcalde se le respeta en su gestión, en su persona, pero también nos corresponde a nosotros como voceros de la ciudadanía, alcalde, resaltar esto. En materia de movilidad, desafortunadamente, el reto le quedó grande a su administración. Y es lamentable, alcalde, es lamentable porque millones de ciudadanos sufren todos los días, sufren la incuria, sufren la desidia. Y quiero cerrar con un aspecto
de optimismo. Esta es la línea de control político, estas serán las expectativas que pondremos en quien llegue a la alcaldía de Bogotá a partir de 2016. Y esa es la línea de control político que este Congreso de la República hará a partir de este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, representante Rodrigo Lara. Tiene el uso de la